1. El delito de discriminación laboral exige la constatación de una grave discriminación en el empleo, público o privado. 2. El delito de discriminación laboral exige para su consumación que no se haya restablecido la situación de igualdad ante la ley, tras el requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos. 3. Un piquete informativo que coacciona a los trabajadores para que secunden una huelga, realizará un delito, siempre que se lleve a cabo actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros. 4. El Código Penal sanciona a los que impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, mediante engaño o abuso de situación de necesidad. 5. El tipo básico del delito de inmigración ilegal o clandestina de ciudadanos extranjeros, entre otros elementos típicos requiere, tan solo la entrada ilegal en territorio español de una persona no nacional de la UE. 6. Para que sea delito, la imposición a los trabajadores, al servicio del sujeto activo, de condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, debe hacerse, mediante engaño o abuso de situación de necesidad. 7. El Código Penal sanciona a los que impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, mediante engaño o abuso de situación de necesidad. 8. El delito de coacciones a otras personas para iniciar o continuar una huelga, se puede cometer, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros. 9. El delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, es un delito de peligro concreto. 10. El delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, es un delito de omisión propia, peligro concreto, doloso, todas las respuestas son correctas. 11. Un trabajador, al descubrir que su contrato de trabajo no ha sido dado de alta en la Seguridad Social, podrá denunciar su situación ante la jurisdicción laboral. 12. El delito de coacciones a otras personas a iniciar o continuar una huelga, se puede cometer, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros. 13. La imposición a los trabajadores a su servicio de condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, para que constituya una actividad delictiva debe hacerse, mediante engaño o abuso de situación de necesidad. 14. El delito de discriminación laboral, exige para su consumación, que, no se haya restablecido la situación de igualdad ante la ley, tras el requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos. 15. La contratación de trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social o sin autorización, será delito, cuando haya una pluralidad de trabajadores afectados. 16. El empleo u ocupación reiterados de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo es, un delito. 17. El delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, es un delito de omisión propia, peligro concreto, doloso, todas las respuestas son correctas. 18. El empleo u ocupación de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, requiere, que sean varios los ciudadanos extranjeros empleados o contratados en esas condiciones, que el empleo u ocupación se lleve a cabo de forma reiterada, las dos condiciones anteriores conjuntamente. 19. Uno de los supuestos del delito de empleo de personas que carezcan del permiso de trabajo se perfecciona con la contratación de un único menor de edad sin permiso de trabajo. 20. La imposición a los trabajadores a su servicio de condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen,
supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, debe hacerse, c. mediante engaño o abuso de situación de necesidad. 21. Un piquete informativo que coacciona a los trabajadores para que secunden una huelga, realizará, b. un delito, siempre que se lleve a cabo actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros. 22. La contratación de trabajadores sin darles de alta en la seguridad social o sin autorización, será delito, d. cuando haya una pluralidad de trabajadores afectados. 23. En el delito inmigración ilegal o clandestina, se castiga a aquellas personas que intencionadamente ayuden a inmigrantes, que no sean nacionales de un Estado de la UE, a entrar en España, vulnerando los requisitos legales para la entrada o tránsito de extranjeros en territorio español. Sin embargo, estos hechos no serán punibles cuando, b. respondan únicamente al objetivo o finalidad de prestar ayuda humanitaria. 24. Uno de los supuestos del delito de empleo de personas que carezcan del permiso de trabajo, se perfecciona con a. la contratación de un único menor de edad sin permiso de trabajo. 25. El delito de discriminación laboral, exige para su consumación, que, b. no se haya restablecido la situación de igualdad ante la ley, tras el requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos. 26. La contratación de trabajadores sin darles de alta en la seguridad social o sin autorización, será delito, d. cuando haya una pluralidad de trabajadores afectados simultáneamente. 27. Los daños causados por imprudencia grave en un museo serán constitutivos de delito, d. si su cuantía es superior a 400 euros. 28. La autoridad que concede una licencia de urbanización de unos terrenos infringiendo las normas de ordenación territorial, a. comete un delito de prevaricación urbanística. 29. El funcionario público encargado de la inspección de las obras de urbanización de un municipio que descubre la infracción de las normas de ordenación territorial y no lo pone en conocimiento de la autoridad competente, comete, c. un delito de prevaricación urbanística. 30. El albañil que, por cuenta de un promotor, edifica una casa en un lugar de reconocido valor paisajístico, realiza una conducta constitutiva de a. un delito contra el medio ambiente, c. un delito sobre la ordenación del territorio y del urbanismo, b. un delito contra los recursos naturales, d. todas las respuestas son incorrectas. 31. La autoridad que, a sabiendas de su injusticia, concede una licencia para construir una vivienda que infringe el plan de ordenación urbanística comete, a. un delito de prevaricación urbanística. 32. El promotor que construye un edificio cuya construcción no se puede autorizar en una zona verde, su conducta será constitutiva de b. un delito de construcción no autorizable. 33. Los actos de expolio en un yacimiento arqueológico subacuático se consideran, d. un delito de daños en el patrimonio histórico. 34. El funcionario público que en una urbanización de terrenos no realiza la inspección obligatoria establecida en las normas de ordenación urbana, c. comete un delito de prevaricación. 35. En los casos en los que se lleva a cabo una construcción no autorizable en suelo no urbanizable, los jueces c. podrán ordenar al constructor que lleve a cabo la demolición de la construcción realizada. 36. La autoridad que forma parte de un órgano colegiado que vota a favor de la aprobación de la reparcelación de unos terrenos a sabiendas de que la realización de la reparcelación es contraria al plan urbanístico, comete, a. un delito de prevaricación urbanística. 37. El buceador que lleva a cabo el expolio de un yacimiento arqueológico subacuático, comete, c. un delito contra el patrimonio histórico. 38. El que lleva a cabo el expolio de un yacimiento arqueológico subacuático, d.
comete un delito contra el patrimonio histórico. 39. El funcionario público que tras una inspección constata que un edificio ha superado los metros edificables establecidos en las normas urbanísticas y no abre expediente, b. comete un delito de prevaricación. 40. El funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente el derribo de un edificio singularmente protegido, realiza una conducta constitutiva de c. un delito de prevaricación contra el patrimonio histórico. 41. Las obras de construcción realizadas en suelos destinados a viales serán constitutivas de delito, c. si se trata de obras no autorizables. 42. El funcionario público que no realiza las inspecciones obligatorias establecidas en las normas relativas a las edificaciones en construcción, b. comete un delito de prevaricación urbanística. 43. Los actos de expolio en un yacimiento arqueológico subacuático se consideran, c. un delito de daños en el patrimonio histórico. 44. El alcalde que aprueba el proyecto de derribo de un palacio del siglo XVIII, singularmente protegido, a sabiendas de que su decisión es injusta, d. comete un delito de prevaricación contra el patrimonio histórico. 45. Los daños causados en un yacimiento arqueológico pueden realizarse, c. con dolo directo, dolo eventual o imprudencia grave. 46. El delito de prevaricación urbanística puede cometerse, c. por acción u omisión, según los casos. 47. El funcionario público que tras una inspección constata que un edificio ha superado los metros edificables establecidos en las normas urbanísticas y no abre expediente, b. comete un delito de prevaricación. 48. La persona que derriba una torre del siglo XVI singularmente protegida, puede ser condenada a, b. reconstruir la torre. 49. No comete un delito de prevaricación urbanística la autoridad que, como miembro de un órgano colegiado, b. vota en contra de la aprobación de un proyecto de urbanización a sabiendas de su injusticia. 50. La autoridad municipal que informa favorablemente la parcelación de un terreno, a sabiendas de que infringe las normas urbanísticas, su conducta es constitutiva de, d. un delito de prevaricación urbanística. 51. El alcalde de un municipio que concede a un amigo una licencia para construir una casa en suelo calificado en el Plan General de Ordenación Urbana como no urbanizable, sabiendo que en el mismo no se puede construir, d. comete un delito de prevaricación urbanística. 52. El técnico director que lleva a cabo una edificación no autorizada en suelo urbanizable, su conducta será constitutiva de, d. no sería constitutiva de delito. 53. El que contraviniendo las leyes protectoras del medio ambiente realice directamente inyecciones en el suelo que puedan causar daños sustanciales a la calidad del suelo, c. comete un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. 54. No constituye un tipo agravado de los delitos de contaminación ambiental y de traslado de residuos, c. el traslado de una cantidad elevada de residuos. 55. La persona que corta unas flores en el campo catalogadas como especie protegida contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, c. la conducta no es constitutiva de delito si afecta a una cantidad insignificante de ejemplares y no tiene consecuencias relevantes para la conservación de la especie. 56. Los que aprovechen residuos pueden cometer un delito contra el medio ambiente si, a. contravienen una disposición general, b. causen daños sustanciales a la calidad de las aguas, c. puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, d. todas las respuestas son correctas. 57. La persona que falsea en un documento la información sobre los aspectos ambientales de una fábrica, b. realiza un tipo agravado de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 58.
La transformación de residuos que se lleva a cabo en circunstancias que pueda causar daños sustanciales a las aguas de un río próximo será, c. una conducta constitutiva de delito contra el medio ambiente si contraviene las leyes u otras disposiciones generales. 59. Los traslados de una cantidad no desdeñable de residuos son constitutivos de delito, b. si se realizan, incumplimiento el derecho de la Unión Europea relativo al traslado de residuos, en varios traslados vinculados. 60. El objeto material en el delito de abandono de animales puede ser, a. un animal doméstico, c. un animal amansado, d. las respuestas a y c. son correctas. 61. El tráfico de especies protegidas de flora silvestre no será constitutivo de delito, c. si afecta a una cantidad insignificante de ejemplares y no tiene consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. 62. El que pega con un palo a un perro que ha atacado a un bebé de 7 meses, b. su conducta no es constitutiva de delito. 63. La persona que trafica con los propágulos de una especie de flora protegida, b. comete un delito contra el medio ambiente si lo hace contraviniendo las leyes o disposiciones generales. 64. El Código Penal castiga como delito al que en un espacio natural protegido, c. cause daños graves a los elementos que han servido para calificarlo como espacio natural protegido. 65. El tráfico de especies protegidas de flora silvestre no será constitutivo de delito, c. si afecta a una cantidad insignificante de ejemplares y no tiene consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. 66. Quien realiza vertidos en un río de una sustancia contaminante sin llegar a alcanzar el límite administrativamente establecido para que su conducta sea considerada ilícita, c. la conducta es atípica. 67. El que sin contravenir un reglamento realice indirectamente una emisión en la atmósfera que cause daños sustanciales a la calidad del aire, b. su conducta no constituye un ilícito penal. 68. Los actos de contaminación medioambiental son constitutivos de delito solo, a. si causan un resultado lesivo para la vida de las personas, b. si perjudican gravemente el medio ambiente, c. si causan un resultado de deterioro irreversible para el medio ambiente y los recursos naturales, d. todas las respuestas son incorrectas. 69. El que con autorización de la administración caza un jabalí con veneno, c. su conducta es atípica. 70. El que impide la migración de una especie de fauna silvestre en peligro de extinción, d. comete un tipo agravado de los delitos contra la fauna silvestre. 71. El que explote una fábrica en la que se realice una actividad peligrosa, la conducta será constitutiva de delito, d. si contraviene una disposición general y causa daños sustanciales a la calidad del agua. 72. En el delito de contaminación ambiental la contravención de una ley o disposición general no puede ser con carácter, b. sindical. 73. Pedro, que vive en un edificio con más vecinos, le gusta escuchar la música en un tono elevado. A su vecina le molesta y llama a la policía que realiza las correspondientes mediciones acústicas. La música no supera los decibelios considerados como soportables por el oído humano. La conducta de Pedro, c. la conducta será atípica. 74. Juan realiza una excavación en una montana contraviniendo la ley de protección del medio ambiente. Para que esta conducta sea constitutiva de delito tiene que, b. causar daños sustanciales a la calidad del aire. 75. La persona que abandona a una serpiente que ha tenido como mascota en la puerta de la Asociación Protectora de Animales, cuyos miembros la recogen inmediatamente, c. la conducta no es punible. 76. Los que manipulan organismos contraviniendo las medidas de seguridad y ponen en concreto peligro la integridad física de las personas, c. cometen un delito contra la seguridad colectiva. 77.
El que elimina elementos radiactivos sin producir explosión de forma que pone en peligro los bienes de las personas, realiza una conducta constitutiva de un delito de riesgo catastrófico. 78. Se castiga como delito el incendio de zonas vegetales no forestales, si afecta a un espacio natural protegido. A. En todos los casos. C. Si perjudica gravemente el medio natural. B. Si afecta a una zona habitada. 79. El que comercializa legalmente con sustancias que destruyen el ozono. B. Realiza una conducta lícita. 80. El que utiliza legalmente sustancias destructivas del ozono. C. Realiza una conducta lícita. 81. El que perturbe el funcionamiento de una instalación radiactiva y cree un grave peligro para la salud de las personas. A. Comete un delito contra la seguridad colectiva. 82. El incendio en bienes propios. D. Se castiga como delito si hubiera causado un perjuicio a terceros. 83. El responsable de un depósito de explosivos que pueden causar estragos que no cumple la orden de la administración en la que se le indica que debe subsanar las anomalías detectadas en el depósito relativas a la seguridad, comete, b. un delito contra la seguridad colectiva. 84. La perturbación del funcionamiento de una instalación radiactiva será constitutiva de delito si, c. se crea un peligro grave para la vida de las personas. 85. Para que la liberación de elementos radiactivos sea constitutiva de delito, c. no es necesario que se produzca una explosión. 86. La conducta de prender fuego a una masa forestal sin que llegue a propagarse el incendio, c. será constitutiva de delito. 87. El delito de estragos se castiga, c. si se provocan con dolo o imprudencia grave. 88. La persona que libera energía nuclear en un paraje desértico originando una gran explosión de forma que no pone en peligro la salud de las personas que se encuentran en un oasis próximo, realiza, c. una conducta atípica. 89. El incendio de zonas de vegetación no forestales será constitutivo de delito, d. solo si perjudica de forma grave el medio natural. 90. La persona que vierte en el agua una cantidad de materiales ionizantes que no ponen en peligro los bienes de las personas, su conducta sería, b. constitutiva de una conducta atípica. 91. La persona que emite radiaciones ionizantes que pongan en peligro los bienes de 20 personas, c. comete un delito contra la seguridad colectiva. 92. El que libera energía nuclear que produce una explosión pero no pone en peligro la salud de, su conducta es atípica. 93. El que prende fuego a un monte y él mismo impide que el incendio se propague, d. quedará exento de pena. 94. La emisión de radiaciones ionizantes en el aire será constitutiva de delito si, a. pone en peligro la integridad de una persona. 95. No será constitutivo de delito el incendio de bienes propios, a. si ha perjudicado levemente un espacio natural. 96. La persona que perturba el funcionamiento de una instalación radiactiva y origine un grave peligro para la salud de las personas, su conducta será constitutiva de un delito contra la seguridad colectiva. 97. El delito de estragos se puede cometer, c. por imprudencia grave. 98. La introducción de radiaciones ionizantes en las aguas para que sea constitutiva de delito debe poner en peligro la vida de una o varias personas. 99. La persona que perturbe el funcionamiento de una instalación radiactiva y origine un grave peligro para la salud de las personas, su conducta será constitutiva de un delito contra la seguridad colectiva. 100. El incendio en bienes propios se castiga, si hubiera perjudicado gravemente las condiciones de vida silvestre, los bosques y los espacios naturales. 101.
¿Cuál o cuáles de las siguientes circunstancias agravantes específicas contempla el CP para el delito de despacho o suministro de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos sin cumplir con las formalidades previstas en las leyes y reglamentos respectivos, por parte de quien esté autorizado para el tráfico de dichas sustancias o productos? A. Que el culpable sea autoridad, funcionario público, facultativos, profesional sanitarios, docente o educador, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. 102. La conducta de quien, hallándose autorizado para el tráfico de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, los despache o suministre. B. Es una conducta típica si los despacha o suministra sin cumplir con las formalidades previstas en las leyes y reglamentos respectivos. 103. El Código Penal castiga al que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado, o almacene con estas finalidades una serie de medicamentos que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley. ¿Qué medicamentos se incluyen en el tipo penal? B. Medicamentos de uso humano y veterinario. 104. ¿Cuál o cuáles de las siguientes circunstancias agravan de modo específico el delito de prescribir o proporcionar a deportistas sustancias prohibidas, consistiendo en un supuesto agravado? A. Que la víctima sea menor de edad. 105. El Código Penal castiga al que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos. ¿Qué otra u otras conductas castiga también el mismo tipo penal? A. Despachar dichas sustancias. B. Suministrar dichas sustancias. C. Comerciar con dichas sustancias. D. Las tres respuestas anteriores son correctas. 106. El delito de elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos. C. Solo puede cometerse mediante dolo directo, dolo eventual o imprudencia grave. 107. El Código Penal castiga a los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que, por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos. Punto. ¿Qué agravantes específicas se contemplan en el Código Penal para dicho delito? A. Que la víctima sea menor de edad. 108. La importación, exportación y comercialización de medicamentos falsificados será constitutiva de delito. D. Solo cuando con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. 109. Los delitos contra la salud pública consistentes en fabricar, importar, exportar, suministrar medicamentos de uso veterinario sin la autorización exigida por la ley. A. Son delitos para los que se establece tanto la responsabilidad de las personas jurídicas como la responsabilidad por imprudencia grave. 110. ¿Cuál o cuáles de las siguientes circunstancias agravan de modo específico el delito de prescribir o proporcionar a deportistas sustancias prohibidas, consistiendo en un supuesto agravado? A. Que la víctima sea menor de edad. 111. ¿Cuál o cuáles de las siguientes circunstancias agravan de modo específico el delito de prescribir o proporcionar a deportistas sustancias prohibidas, consistiendo en un supuesto agravado? A. Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional. 112. La fabricación, importación, exportación, suministros,
intermediación o comercialización de medicamentos en investigación careciendo de la necesaria autorización exigida por la ley. C. Es una conducta típica si con ello se genera un riesgo para la vida o la salud de las personas. 113. El Código Penal castiga al que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore determinados productos o los despache o suministre o comercie con ellos. ¿Cuáles son esos productos? B. Sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos únicamente. 114. La adulteración con aditivos u otros agentes no autorizados de alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario es una conducta típica. C. Siempre que se trate de sustancias o agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas. 115. El Código Penal castiga a quien, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos o los despache o suministre o comercie con ellos. ¿Qué naturaleza tiene este delito? B. Es una ley penal en blanco. 116. El Código Penal castiga a los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que, por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos. ¿Qué agravantes específicas se contemplan en el Código Penal para dicho delito? A. Que se haya empleado engaño o intimidación. 117. ¿En cuál o cuáles de los delitos siguientes el Código Penal incluye una circunstancia específica que permite imponer una pena atenuada en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable? C. En el de tráfico ilegal de drogas. 118. La simple tenencia para el autoconsumo de una pequeña cantidad de drogas tóxicas, en el delito que castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, es, a, impune. 119. El Código Penal castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. ¿Contempla el Código Penal la comisión de estos delitos por imprudencia? A. No. 120. El Código Penal castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de ciertas sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias según el Código Penal? B. Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 121. El Código Penal castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. ¿Contempla el Código Penal la comisión de estos delitos por imprudencia? A. No.